En Ur de los Caldeos, Dios llamó a Abraham y le prometió una gran nación y una tierra. Con una fe inquebrantable, Abraham obedeció y emprendió su camino hacia Canaán, mostrando su confianza en el pacto divino. La tierra fue vista como una promesa de Dios, un hogar preparado por su amor y plan, donde la obediencia y la fe son el camino hacia la salvación. Dios reafirmó su pacto con acciones clave, la promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas, Génesis 15:5, y el signo de la circuncisión, Génesis 5:10 de la tarde -14, que marcaba ese vínculo sagrado. Este pacto mostraba la fidelidad divina y la responsabilidad humana, llamando a Abraham a confiar incluso en medio de las incertidumbres. La historia de Sara e Isaac nos enseña sobre la gracia y la paciencia divinas. A pesar de su vejez, la promesa de Dios permaneció firme. Su fe profundizó su comprensión de la justicia y la misericordia de Dios, brindándonos la esperanza de que los planes divinos van más allá de nuestras limitaciones humanas. Cuando Abraham fue puesto a prueba y se le pidió sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22, mostró una obediencia total a la voluntad de Dios. Este acto no solo fue un acto de fe, sino que también anticipó sacrificios divinos que vendrían en el futuro, resaltando la importancia de la confianza y la entrega. Son virtudes fundamentales para quienes siguen a Dios, y nos enseñan que las promesas divinas a menudo exigen una fe profunda e inquebrantable. El pacto con Abraham estableció al pueblo elegido por Dios, preparando el camino para su historia de salvación. Fue una invitación divina a formar parte del plan de Dios, reafirmando que la fidelidad y la confianza son las claves para heredar las promesas de Dios. Una terrible hambruna azotó Canaán, y Jacob junto con sus hijos tuvieron que buscar refugio en Egipto, confiando en la fidelidad de José. A pesar de haber sido vendido como esclavo, José logró escalar hasta convertirse en el mayordomo del faraón. La mano divina lo guió a través del sufrimiento hacia la salvación de muchos. La interpretación de José de los sueños del faraón, en Génesis 41, reveló el plan divino de guardar granos para las futuras generaciones, mostrando la sabiduría de Dios en medio del poder terrenal. Esto fue una especie de orquestación divina para que Israel sobreviviera ante la inminente sequía, demostrando cómo la fe juega un papel vital en la salvación.
Los hermanos de José viajan a Egipto sin saber que la providencia divina había preparado este encuentro. La misericordia de José al perdonar muestra claramente la misericordia de Dios, demostrando cómo la gracia divina puede vencer la traición y abrir camino a la reconciliación, reafirmando el plan universal de salvación de Dios. La familia de Jacob se instaló en Goshen, disfrutando de la bendición de Egipto, pero sin perder su identidad ni su fe. Se volvieron muy prolíficos y crecieron en número, cumpliendo la promesa de Dios de tener descendientes numerosos, confiando en que sus planes divinos van más allá de las circunstancias del momento. Generaciones después, el ascenso del nuevo faraón, que no conocía a José, Éxodo 1 en 8, llevó a la esclavitud. Este cambio nos muestra cómo, a veces, se necesita la intervención divina para liberar a su pueblo, recordándonos que los planes de Dios suelen atravesar dificultades antes de llegar a la salvación. Nacido en tiempos de peligro, Moisés fue ocultado entre las cañas por su madre, Jocabed, confiando en la providencia de Dios. Su infancia estuvo marcada por una protección divina, una premonición de la liberación que vendría. La historia de Moisés en la zarza ardiente, en el libro del Éxodo, nos revela cómo Dios le manifestó su llamado para liberar a Israel de la esclavitud. Cuando Moisés cuestionaba, Dios le respondió con una declaración poderosa: «Yo soy el que soy». Esa frase, que encontramos en Éxodo 3 y 14 de la madrugada, significa que Dios es eterno, inmutable y fiel a su pacto. Y esa fue la confianza que Dios le dio a Moisés, confiar en su poder divino para cumplir su misión. Las plagas y la atravesada del Mar Rojo, Éxodo 7 a 14, mostraron claramente el poder y la soberanía de Dios. Estos milagros fueron señales de juicio divino y de misericordia, que estimulaban la fe en la justicia y en la salvación de su pueblo elegido. El monte Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos, en Éxodo capítulos 19 y 20, reafirmaron el pacto de Dios con Israel y establecieron la ley divina, una guía moral y espiritual para todos. Fue un momento sagrado, que resaltaba la importancia de la obediencia y la reverencia en nuestra relación con lo divino. El recorrido por el desierto puso a prueba la fe de Israel, pero la provisión de Dios, el maná, el agua y su guía, les recordó el sustento divino. Sus corazones errantes mostraron la fragilidad humana, pero la paciencia de Dios, arraigada en su amor covenal, nunca desapareció.
El peregrinar de los israelitas por el desierto, Números 14, fue una prueba de fe. La ira y la misericordia de Dios estaban entrelazadas. A pesar de su desobediencia, su promesa permanecía intacta. La intervención de Moisés fue un ejemplo claro de la compasión divina. La creación del tabernáculo, según Éxodo 25, simbolizaba la presencia de Dios habitando entre su pueblo, resaltando la cercanía divina y la relación especial. Este espacio sagrado se convirtió en una señal del pacto divino y de su gracia. El envío de los espías y su informe, Números 13 y 14, reveló el temor humano, pero Caleb y Josué confiaron en el poder de Dios. Su fe contrastaba con el miedo de la mayoría, poniendo de manifiesto que la confianza en lo divino supera la duda del mundo. La provisión de maná y codornices, como se relata en Éxodo 16, simbolizaba el sustento divino y reforzaba la confianza en la gracia de Dios. Su dependencia diaria de ese regalo del cielo ejemplificaba la humildad espiritual y la confianza en el cuidado divino. La liderazgo y la intermediación de Moisés mantuvieron vivo el pacto, mostrando la misericordia divina que se renueva incluso en medio del fracaso humano. La travesía por el desierto se convirtió en una escuela espiritual que nos llevaba hacia la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas se prepararon para cruzar el río Jordán. La razón por la que recuerda esa historia es por la parte milagrosa. Cuando el río se dividió, Josué 3, fue una muestra clara de la presencia divina y de que Dios pelea por su pueblo. Eso fortaleció la fe de todos, una fe que no vaciló ante ningún desafío. La caída de Jericó, según el relato de Josué capítulo 6, fue un acto de gracia y obediencia divina. Las paredes se derrumbaron al sonar las trompetas y con fe en el corazón, demostrando cómo el poder divino puede vencer cualquier obstáculo humano cuando está en sintonía con la voluntad de Dios. La división de las tierras entre las tribus, según lo contado en Josué 13 a 21, simboliza la herencia divina. Nos recuerda la justicia de Dios, su paciencia y la importancia de ser fieles en cuidar y cumplir con sus promesas. El último llamado de Josué en Josué 24 fue una invitación a Israel a renovar su pacto con Dios, a escoger la lealtad en lugar de los ídolos. Con esto, reafirmaron la soberanía divina y recordaron la importancia de mantener una fidelidad constante a la ley de Dios. El camino hacia Canaán representó con acento agudo la culminación del pacto divino, una tierra preparada por la mano de Dios, habitada por un pueblo llamado a vivir en rectitud, justicia y adoración. Una tierra que encarna la esperanza divina y la justicia divina.